Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos vean. En este video vamos a hablar sobre el autocontrato y las reglas de interpretación de los contratos, que son todas las reglas que se pueden encontrar en nuestro Código Civil. Como primer punto veremos el significado de autocontrato, cómo debe entenderse y por qué es posible, y los ejemplos. Además, nuestros compañeros hablarán acerca de la interpretación de los contratos que se encuentran regulados desde el artículo 1431 al artículo 1437 del Código Civil. Ellos nos hablarán sobre qué es interpretar, los tipos de sistema de interpretación, las reglas de la interpretación contractual y la explicación de los artículos antes mencionados y sus relaciones. Ahora permítanme presentarme. Mi nombre es Víctor Joel Rodríguez Hidalgo y a continuación les hablaré sobre el significado del autocontrato. Para conocer el significado de autocontrato debemos conocer el significado de contrato, que en palabras de Arturo Alessandri, el contrato es la convención generadora de obligaciones, o bien el acuerdo de las voluntades de dos o más personas destinadas a crear obligaciones. En este sentido, es necesario el acuerdo de las voluntades de dos o más personas sobre un objeto lícito. Esto quiere decir que es el resultado del choque de intereses opuestos que terminan por armonizarse en vista de un determinado fin, generalmente de orden económico o ya sea por la finalidad de cada una de las partes. Ahora bien, que entendemos que es un contrato y sabemos que éste conlleva la voluntad de dos o más personas con la cual generan obligaciones, el autocontrato o acto jurídico consigo mismo, Arturo Alessandri lo define como el acto que una persona celebra por sí sola y en el cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra, como representante de ambas partes o como titular de dos patrimonios que le pertenecen. Su característica principal es que una sola persona actúa en dos calidades diferentes, es decir, que el autocontrato o acto jurídico consigo mismo. En todo contrato de esta índole debe de darse el concurso y consentimiento de dos o más voluntades. Siguiendo este lineamiento, en el autocontrato una de las partes, obrando por sí y a la vez en representación de otra, realiza un acto jurídico de carácter bilateral. Debe de darse en el autocontrato la existencia al menos de dos patrimonios, y el representante que contrata consigo mismo lo hace con la doble personalidad, tanto de la contratante individual, que es en nombre propio, y como apoderado del otro por el mandato que desempeña. Esta figura jurídica provoca la desaprobación por un conjunto de contractualistas que no comprenden o no admiten que una sola persona posea dos voluntades. Ahora bien, los dejaré con mi compañero Edenilson para que profundice más acerca sobre este tema. Siguiendo con el tema del autocontrato, es necesario aclarar, ¿será posible que una persona contrate consigo misma? ¿O de qué manera se entenderá el hecho de la realización de una autocontratación? Si se sabe que un contrato es una obligación de una o más personas con otra. Entonces, ¿de qué manera cabría esta figura? Dejando a un lado el debate que existe sobre la existencia, validez o la posibilidad de realizar un autocontrato, vamos a definir que el autocontrato se caracteriza por ser una especie de forma o modalidad jurídica en que se involucra el consentimiento y por ende se presenta un acto unilateral de voluntad. Debido a esto surge la interrogante: ¿cuál será el procedimiento para realizarlo o cómo se puede dar esta situación? Para empezar, es imposible que una persona cree derechos u obligaciones para consigo misma. Y debido a esto, las palabras autocontrato o autocontratación no serían del todo correctas, porque esta institución se presenta cuando una persona contrata por sí misma y por otros, o cuando contrata a la persona por otros. Es así que se hace presente la modalidad de la autocontratación, solo cuando existe una representación en donde una persona obtiene facultades y con su actuación puede afectar varios patrimonios, creando por su voluntad relaciones jurídicas de las cuales también depende su facultad obtenida. Situaciones como esta son principalmente la razón de los cuestionamientos o desacuerdos en cuanto a esta modalidad de contrato.
Se dice que la autocontratación se da en casos como los siguientes. Cuando un apoderado con poder especial autocontrata. Esto se da cuando le son conferidos los elementos esenciales a una persona para la realización de un negocio jurídico, pero además el poder dante le otorga la facultad de autocontratar si desea hacerlo. Por ejemplo, se le encarga al apoderado vender un inmueble por un determinado precio, y por el hecho de obtener la facultad de autocontratar, en efecto autocontrata, pero en un sentido de aceptar la oferta de venta del inmueble. Entonces se cae en la figura de la autocontratación, ya que si bien el poder dante es el principal en el negocio, el apoderado no deja de ser apoderado por el hecho de tener la facultad de autocontratar, siendo así que pareciera que una persona se vende un inmueble a sí mismo. Se presenta también cuando un apoderado contrata con un subapoderado nombrado por sí mismo. Esto se da cuando un apoderado con facultades muy amplias, pero no con la facultad de autocontratar por estar impedido por una prohibición de ley para comprar los bienes de su mandante, de cuya administración de los mismos está encargado, otorga un poder reservándose el ejercicio que le corresponde para celebrar con el nuevo apoderado la compra de los bienes. Es decir, que el apoderado del poder dante nombró a un subapoderado para que represente al dueño del negocio y así poder comprar los bienes que le habían sido impedidos comprar. Debe mencionarse que este caso ha sido cuestionado por el hecho de existir dos autores del acto y por presumirse que existe una nulidad por tratarse más bien de un fraude, pero de igual manera es un ejemplo. Entonces se comprende que el acto de autocontratación debe contener las mismas formalidades que la ley le da a los contratos, debido a que si bien la regla general es que los contratos se perfeccionan por el consentimiento, en este caso debe existir algo que le dé un distintivo general o material, en donde se haga constar y esté amparado el carácter dispositivo de la declaración hecha por quien autocontrata, y de igual manera este acto obtenga carácter de obligatorio, porque el puro monólogo del autocontratante no basta para hacer nacer un contrato, porque si se constituye de forma secreta, de la misma forma puede revocar. Reglas de interpretación que consagra nuestro código. En el artículo 1431 al 1437. Número 1. Intención de los contratantes. El artículo 1431 contempla la regla básica. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Supone el código que el legislador es un hombre culto, que sabe expresarse en términos precisos, que no traicionan su pensamiento. En cambio, en los contratantes, que muchas veces son personas de escasos conocimientos y que no dominan el idioma, puede acontecer que las palabras traicionen su intención. Número 2. Aplicación de los términos de un contrato. De acuerdo con el artículo 1432, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Por ejemplo, si un hacendado vende a un industrial su cosecha de trigo, por muy general que sea la forma de interpretar el contrato, no podría decirse que en este se vendió la cosecha. Número 3. Sentido efectivo y sentido inefectivo. El artículo 1433 manifiesta que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. El legislador dice que debe preferirse la interpretación en la forma B, porque supone que si hay una cláusula en el contrato es porque los contratantes desean que se produzcan sus efectos, y lógico es entonces interpretarla en el sentido que produzca efectos. Como ya lo sabemos, la interpretación del contrato o de cláusulas contractuales
es la labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contractantes. Ahora bien, podemos decir de que las reglas de la interpretación de los contratos son: uno, la interpretación naturalista o fundada en la naturaleza del contrato y de la interpretación usual. 2, la interpretación contextual, extensiva y auténtica. Número 3, la interpretación incluyente o explicativa. Y por último, tenemos la interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor y en contra del estipulante o predisponente. Esta última regla de interpretación de contratos sobre las cláusulas ambiguas será el punto en el cual nos centraremos en el artículo 1434 del Código Civil y 1435 del mismo código. Pero primero, cabe recalcar que existen cláusulas esenciales y cláusulas naturales y cláusulas accidentales. Estas primeras cláusulas esenciales son por objeto el consentimiento, ya que sin el propósito del contrato y la voluntad de que éste se celebre, sería imposible poder hacer una obligación, es decir, un contrato. En el artículo 1434 del Código Civil dice que en aquellos casos en que no apareciera voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Esto quiere decir de que si no hay una contraparte de voluntad, se tendrá que ver la interpretación que más convenga para poder realizar esta obligación. En el inciso 2 dice: las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Y aquí es donde entran las cláusulas naturales o comunes, que son aquellas cuya presencia en el contrato existe, incluso sin que su texto se incluya. En el mismo sirven para completar la voluntad de las partes. Eso quiere decir de que solo se presumen que están ahí, aunque no estén textualmente presentadas. En el artículo 1435 del mismo Código Civil dice que las cláusulas de un contrato se interpretarán una por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato, entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra. Esto quiere decir que se utilizan las cláusulas del contrato para poder lograr una interpretación que más convenga a la hora de realizar un contrato. Y esto es para prevenir los diversos supuestos que suelen darse al momento de dar un cumplimiento a un contrato, como pagos, entregas, incumplimientos, etc. Continuando con las cláusulas de uso común, podemos ver que se encuentra plasmada en el artículo 1436 de nuestro Código Civil, que dice de la siguiente manera: artículo 1436. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a este caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. De las cláusulas ambiguas se interpretarán a favor del deudor solo cuando no se puedan aplicar las reglas de interpretación, y esto se encuentra regulado en el artículo 1437 de nuestro Código Civil. Artículo 1437. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán en contra suya, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por las partes que tenían más interés en que su sentido no fuera claro. Si el interés fuera igual o equivalente para ambas partes, se observará lo prescrito en el inciso numeral 1.